Muy buenos días, hermanos. Me dirijo a ustedes por esta vía y saludarles, ¿no?, a cada uno de ustedes en el amor del Señor. También saludar a nuestros pastores que nos siguen, ¿no?, de Colombia, y darles un saludo a la distancia. También a nuestros hermanos de la iglesia local. Bueno, esta mañana vamos a comenzar con el culto de celebración y les invito en el lugar donde estén, ¿no?, a que se pongan de pie y podamos orar por este tiempo, encomendar las manos al Señor. Amadísimo Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de poder dirigirnos hacia nuestros hermanos, con la idea de que, Señor, tu evangelio prevalezca, Señor, de que tu palabra siga siendo, Señor, eterna. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por el amor que demuestras, Señor, con cada uno de nosotros. Y así también, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Y encomendarte este tiempo, Señor, que vamos a tener, sea, Señor, de tu agrado, sea, Señor, para exaltar y engrandecer tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que dice: examíname, oh Dios. Y ahí en el lugar donde estén mis hermanos, podamos cantar y decirle: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y guíame por el camino eterno. Así, en el lugar donde estén, también poder cantar esta otra alabanza que dice, ¿no?, consagrarme a ti entero. Podamos decirle a nuestro Señor: heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Consagrarme todo entero, alma y vida y corazón. Es el íntimo
propicio eres conmigo y tu espíritu me das. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. A tus plantas son, pues a ti consagra y quiero todo lo que soy, confesando mis pecados que sin número han de ser, y arrojando todo a un lado y a servirte aprenderé. Heme aquí, Señor, a tus plantas son, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Mi canción constante sea una sola inspiración, proclamar la dicha entera del que vive para Dios. Heme aquí, Señor, a tus plantas son, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Oh, qué gozo llena mi alma al pensar que suyo soy, y que pronto en las moradas estaré de mi Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas son, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Heme aquí, Señor, a tus plantas son, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. En el nombre del Señor, en esta mañana quiero saludarles. El propósito de nosotros en este momento como creyentes del Señor es apegarnos a la oración. Necesitamos orar bastantemente porque sabemos que estamos en un tiempo muy difícil. Ciertamente como creyentes estamos involucrados en esta pandemia que el mundo está sufriendo, pero nosotros como creyentes tenemos que arrojarnos a la oración. Lo más importante, porque si nosotros no oramos, pues sabemos que esta carne es débil y podría venir muchas consecuencias también a nosotros. Bien, si el Señor nos ha mandado a que nosotros oremos sin cesar, y esto es lo que tenemos que hacer.
Hermanos, ciertamente como nosotros, como siervos del Señor, tenemos que encomendarnos cada momento, cada día en las manos del Señor. Y esto es muy especialmente por nuestros jóvenes, señoritas, adolescentes, niños, que en este templo nos reunimos. Y para ellos es un poco difícil en este tiempo. Y por esa razón nosotros tenemos que orar para nuestros jóvenes. Hermanos, es tiempo de que nosotros reflexionemos, porque el tiempo se nos viene muy difícil. La dificultad que nos puede hacer a nosotros es porque nosotros, si no oramos, pues no estaría bien para nosotros, para nuestras almas, para nuestra vida, para nuestra permanencia en el Señor. Por lo tanto, hermanos, debemos orar también por nuestros líderes, por nuestros pastores, que ellos tengan esa firmeza, ese valor de llevar su palabra. Y nuestros hermanos ancianos, diáconos, tanto de las mujeres, pues ellos tengan ese valor para que ellos puedan también conducir tu iglesia. Hermanos, realmente nosotros como creyentes tenemos que orarnos por cada hogar de nosotros. Tenemos que orar por nuestros hijos muy especialmente, porque sabemos que el tiempo es muy difícil y nosotros por este tiempo que viene, hermanos, tenemos que consagrarnos mucho más, entregarnos al Señor de todo corazón. Hermanos, ciertamente, oremos también por los hermanos, por los pastores, por los evangelistas, donde están predicando tu evangelio verdadero en todo el mundo. Por ellos también tenemos que orar. Pero también en este momento, Padre, te ruego por tu siervo Jeremías, que está en Colombia, tanto su esposo, su pequeño hijo. Entonces, inclinemos nuestros rostros de todo corazón. Derramemos nuestro corazón al Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios, y aquí estamos delante de ti, tus siervos, tu iglesia, clamándote. Bendito Dios, nosotros como siervos del Señor, a veces tenemos flaquezas. Esta carne es débil, Señor. Pero te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos des fuerza y valor para poder seguir, para poder continuar y para seguir tus pasos, bendito Padre. Necesitamos tu ayuda, porque sin tu ayuda no vamos a poder, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Tú eres, Señor, aquel en quien hemos creído, y tú eres nuestro Padre Dios, el único Dios. En ti confiamos, bendito Padre. Por eso en esta bendita mañana te rogamos, te suplicamos y te damos gracias por tus bendiciones. Esas bendiciones que tú nos derramas. Bendito Dios, que tu poder nos cuida, nos protege, Señor, de esta pandemia. Hasta el momento, Señor, tu iglesia estamos bien protegidos, Señor, bajo tu poder, bendito Dios, y nos cobijamos bajo tu sombra. Estamos en tus manos poderosos. Estamos bajo tu ala, Señor, cobijados, Señor, tus hijos. Por eso, bendito Dios, solamente te agradecemos infinitamente. Cuánto, Señor, te debemos y cómo vamos a pagarte, Señor, todo esto, favor que tú nos has hecho. Es solamente entregarnos nuestro corazón a ti, bendito Dios, y que tú mores en nuestro corazón. Somos el templo del Espíritu Santo, Señor, pero ayúdanos a batallar este tiempo tan difícil. Pero también te ruego, Señor, esperamos tu venida. Bendito Dios, sabemos que mediante tu palabra
que son los últimos tiempos. Por eso, bendito Dios, solamente te pedimos ayuda. Padre, sin ti no somos nada. Sin ti no tenemos esperanza, Señor. Pero para seguir esto, Señor, solamente te rogamos, te suplicamos y que tengas misericordia por nosotros, por estos pobres pecadores, Señor, en quien tu Hijo ha redimido, Señor, con su preciosa sangre. Y por esto, Señor, te agradecemos. Gracias, bendito Dios, una vez más. Estamos agradecidos bajo tus pies, tal como somos pecadores. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda inmensamente, Señor, porque sin ti no hay esperanza. Por eso en esta bendita mañana, Señor, te suplico, te ruego por aquellos tus siervos, Señor, donde están predicando tu evangelio. Hay pastores evangelistas en todo el mundo, Señor, por ellos también te rogamos, Señor. Gracias, papito, por este momento, por este tiempo que tú nos das para poder reclamarte, Señor. Todo esto, agradecido siempre en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Continuando, hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor que está en Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. La palabra del Señor dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a cantar esta alabanza que dice: sublime gracia. Donde se encuentren, en agradecimiento, cantemos, hermanos. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló.
Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Bueno, hermanos, en el lugar donde se encuentren, bueno, vamos a pasar este tiempo de la predicación y puedan sacar sus Biblias, hermanos. Buenas tardes, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Una vez más es un gran privilegio para mí estar acá, poder exponer su palabra y ser exhortados, ser animados con su palabra. Voy a pedirles una vez más que abran sus Biblias en el texto que se ha dado lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23 al 25. Vayamos a nuestros textos, a nuestras Biblias, al versículo 23 y 25 de Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a dar lectura, vamos a orar, vamos a explicar su palabra y vamos a aplicar su palabra en nuestras vidas. Así dice la palabra del Señor: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Palabra del Señor. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre en este momento. Oh Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante tu presencia. Te damos gracias por este tiempo tan especial que tú nos regalas, Señor. Un día domingo en el cual podemos venir, tus hijos, a este lugar y poder alabarte, Señor, cánticos espirituales. Pero también, Señor, hemos venido con el propósito de poder ser edificados, ser fortalecidos con tu palabra. Señor, te rogamos a que tú en este momento, en este tiempo, puedas manifestarte, puedas, Señor, revelarte en gloria, Señor, y de tal manera que nosotros podamos salir de este lugar glorificando tu santo nombre. Te ruego, Señor, por mis hermanos, que tú puedas obrar en sus vidas, abrir sus corazones y puedan recibir tu palabra con humildad. Que cada uno de ellos, Señor, puedan inquirir tu palabra en sus corazones. Tú conoces, Señor, sus corazones, tú conoces sus preocupaciones. Yo no sé con qué tipo de situaciones están pasando cada uno de ellos, pero te ruego a que en este tiempo tú puedas llenar y satisfacer, Señor, esas necesidades que ellos tienen. De igual forma, Padre, te ruego por mi vida, a que tú puedas ayudarme a exponer tu palabra con fidelidad. Señor, rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro para poder comprender tu palabra. De esta manera nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de poder ir específicamente al versículo que nos corresponde explicar y aprender en esta mañana, quiero contextualizarlos. Yo sé que durante estos domingos que hemos estado exponiendo Primera de Pedro, sabemos muy bien qué situación que están pasando estos hermanos. ¿Cómo están viviendo a estos hermanos a quien Pedro se dirige? Dice, hay hermanos que están sufriendo injustamente.
esclavos que están sufriendo injustamente. En medio de esas circunstancias, Pedro ha ido exhortando, animándoles a que puedan sujetarse. Hemos visto, y el crecimiento de un cristiano, de un creyente, de un verdadero hijo de Dios, es el hecho de demostrar y reflejar el carácter de Cristo, cualquiera que sea la circunstancia. Cualquiera que sea la circunstancia. Y Pedro les ha dicho: hermanos, ustedes deben sujetarse a las autoridades, ¿verdad? Deben sujetarse a las autoridades, ya sean malos o buenos, sujétense. Y también Pedro les dice: hermanos, sujétense a sus amos, aunque ustedes sufran injustamente. ¿Por qué? Pedro ha dado una razón para que ellos se sujeten. Y Pedro les dijo: porque haciendo esto, nosotros estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Estamos imitando a Jesús. Y justamente eso es lo que vimos la vez pasada. Pedro, por ejemplo, acompáñenme a los versículos anteriores. Por ejemplo, el versículo 17. Noten lo que dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Y hemos dicho, hermanos, que una de las causas de que ellos estaban sufriendo injustamente era que aquellos esclavos, aquellos hermanos, hacían la voluntad de Dios, cumplían con la voluntad de Dios, y en consecuencia ellos sufrían injustamente, sufrían. Pero hay otra razón más contundente para que Pedro pueda consolar a estos hermanos, y fue mostrarles a Cristo. Les dijo: Cristo sufrió de la peor manera, injustamente. Por eso, cuando ustedes sufren injustamente, ¿qué tienen que hacer? No mirar sus propias vidas o cómo pueden salir de ese problema. ¿Qué dijo Pedro? No, miren a Jesús. Él sufrió. Y soporten con paciencia cualquiera que sea la circunstancia. Y ahora viene nuestro versículo, y Pedro va a reforzar esa idea de mostrar a Cristo como el mejor ejemplo que nosotros podemos tener en esta vida y seguir sus pisadas, imitar a Jesús. De ahí, hermanos, el título de este sermón: conociendo al buen pastor. Vamos a conocer un poco más a nuestro buen pastor, conociendo al buen pastor, y vamos a verlo solamente en 2 puntos. Primero vamos a ver las reacciones del buen pastor frente al sufrimiento. Versículo 23 nos muestra las reacciones del buen pastor, y el versículo 24 y 25 nos va a mostrar la obra del buen pastor. ¿Qué es lo que ha hecho el buen pastor? Sencillo, hermanos: conociendo al buen pastor, y vamos a ver sus reacciones, y también vamos a ver su obra. ¿Qué es lo que él ha hecho y cómo esto ha ayudado a los cristianos a que puedan mantenerse firmes en ese momento? Versículo 23 entonces leemos, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. En los versículos anteriores, Pedro ha presentado a Cristo en su sufrimiento, cómo Cristo se mantuvo en sus sufrimientos, aun cuando él era inocente. Y ahora el pensamiento de Pedro sigue el mismo pensamiento. ¿Saben qué, hermanos? Cristo se mantuvo así, inocente. Aún en esos sufrimientos, Cristo estuvo firme. Pedro les recuerda la extraordinaria conducta de Jesús cuando sufría. Por ejemplo, ¿cuál fue las reacciones de Jesús frente a los sufrimientos? Ahora, hermanos, Pedro enfoca 2 aspectos del sufrimiento de Cristo, ¿sí? Y quiero que veamos esto en el primer versículo. Pedro enfoca 2 aspectos donde Jesús recibía o padecía sufrimiento. El primero es ataque verbal, y lo segundo es el ataque físico. Por ejemplo,
Ahí en versículo 23 dice que cuando le maldecían, hace referencia a unas críticas con la intención de herir. Por ejemplo, la palabra maldecir significa atacar con críticas, injuriar. La intención de esa palabra es herir. Y está diciendo el apóstol Pedro, ¿saben qué? Jesús recibió todo tipo de críticas en su ministerio. Al Señor Jesús, hermanos, le insultaron más de una vez. En varias ocasiones le insultaron con palabras. Le acusaron de blasfemo a Jesús. Por ejemplo, Marcos, acompáñenme a Marcos capítulo 15, versículos 29 y 32. Marcos 15, 29 al 32 dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Miren, hermanos, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. La pregunta es: ¿quién no le ha injuriado? ¿Quién no le ha insultado a Jesús en su ministerio? Todos le insultaron. Y lo interesante, hermanos, es que aún aquellos que sabían de la Biblia, los principales sacerdotes, los eruditos en aquel tiempo, sabiendo quién era Jesús, le injuriaban y le decían que él tenía demonios. Le insultaron de toda clase, hermanos. Ahora la pregunta es: frente a estos insultos, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Y también, hermano, preguntarte: ¿cuántas veces tú has recibido un insulto en tu vida? Recuerda, ¿cuántas veces te han insultado, por ejemplo? Muchas veces nos insultan con una razón. Por ejemplo, he hecho algo malo, me van a insultar en cualquier lugar donde me encuentre. O algo yo he hecho, entonces me van a criticar, ¿verdad? Me van a criticar duramente. Pero es otra cosa que te insulten sin motivo y sin razón, ¿verdad? Jesús no había cometido algo para que le insulten. No. Mateo capítulo 26, versículo 67 y 68. Mateo 26, 67 y 68 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanos, qué terrible. ¿Acaso Jesús no sabía quién le había golpeado? Cuando Cristo está yendo camino a Gólgota, al Calvario, a ser crucificado, alguien lo golpea y otros se hacen la burla. Jesús, ¿sabes quién te ha golpeado? A ver, profetízanos, ¿sabes? Provocando, burlándose de su soberanía, de su divinidad, lo que él era. Él sabía quién lo había golpeado. Podía haber dicho en ese momento: sí, él me golpeó. Pero aún más, hermano, Mateo 27, versículos 12 y 14. Mateo 27, más adelante, dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondía. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Un gobernador, aquel tiempo Pilato, sabía que Jesús no había hecho nada y sabía que también podía responder a las críticas que le estaban haciendo los principales sacerdotes. Pero Jesús, ¿qué hacía? No respondía, no decía ni una sola palabra. Más adelante en el mismo capítulo, Mateo 27, versículo 27 al 29, dice: entonces los soldados, dice, del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata
y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hinchando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: salve, Rey de los judíos. Jesús era el Señor de señores y Rey de reyes. Él era el Rey prometido del Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Se están burlando con ironía de Jesús. Es como si estuviesen diciendo: ¿acaso de verdad tú eres el rey? Un campesino de ahí, de allá afuera del campo, ¿de verdad tú eres? Y si tú eres, entonces sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Jesús podía hacer, hermanos, podía salvarse. Podía salvar incluso a los que estaban crucificados al lado de él, a sus dos costados. Pero hermanos, la pregunta una vez más: ¿cuál fue la reacción de Jesús frente a estos insultos? Cuando le criticaban, cuando se burlaban, cuando le insultaban. No respondía. No respondía. Enmudecía. Se callaba. Qué profundo, hermanos, ese silencio de Jesús. ¿Cuánto podemos meditar en ese silencio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Es muy diferente a nosotros, hermanos, muy diferente. Porque cuando a nosotros nos insultan, hermano, con ajos y pimientas, con abaroas, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo, por ejemplo, podemos reaccionar frente a esos insultos? Por ejemplo, yo veo hermanos, y hay hermanos que mayoría trabajan en el camión, ¿verdad? Cuando tú estás manejando normal y de repente alguien te grita con palabras vulgares. ¡Hey, tú, ¿por qué estás pasando? Como, ¿eres propenso a reaccionar, sí o no? Sí, eres propenso a reaccionar con las mismas palabras, incluso con muchas peores palabras todavía. Jesús está diciendo: no es necesario responder de esa manera. En ese momento dice: es mejor callar, es mejor estar con la boca cerrada, porque Jesús sufrió de esa manera. Yo no puedo, hermanos, no tengo la capacidad de siquiera presentarles ese carácter, esas reacciones de Jesús, porque nunca lo he visto. Pero Pedro sí, Pedro estuvo con él en todo momento, lo estaba viendo a Jesús y miraba sus reacciones, y por eso dice: no respondía. No respondía. Ahora, hermanos, Jesús no solamente fue sometido a sufrimientos verbales. Dijimos que también Jesús fue sometido a sufrimientos físicos, maltrato. Por eso la palabra, allí, hermanos, en nuestro texto, el versículo 23, que cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, noten esa palabra padecía. La palabra padecía hace referencia a los sufrimientos físicos. Sufrimientos físicos. Y ahí podemos mencionar, hermano, varios de los sufrimientos físicos. Por ejemplo, Jesús fue abofeteado. ¿Qué quiere decir eso? Que fue golpeado, hermano, a puño. Fue golpeado. A Jesús le pusieron una corona de espinas. Jesús sufrió el peor maltrato que había en aquella época por parte de los romanos. Jesús fue escupido. Lo escupieron en su cara a Jesús. Jesús fue golpeado con una caña. Jesús fue obligado a llevar su cruz y finalmente Jesús murió en una cruz. Ahora, hermanos, sabemos muy bien esto, ¿verdad? Muchas veces repetimos esto. Repetimos que el Señor sufrió el peor sufrimiento, fue maltratado de la peor manera. Pero, hermano, hay algo interesante y yo quiero presentarles en este momento desde otra perspectiva los sufrimientos físicos de Jesús. Y quiero mostrarles desde una perspectiva médica el sufrimiento físico, cómo realmente fue ese sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que en aquella época el maltrato romano, el flagelo romano era la peor muerte que se conocía. La peor muerte.
Jesús fue sentenciado a muerte. Y en aquella época, hermanos, solo los criminales tenían que morir de esa manera. Ahora, hermanos, antes de ir a la cruz, antes de que Jesús estaba siendo golpeado, yo quiero llevarles a una escena anterior, un día antes, cuando Jesús estaba orando. ¿Recuerdan, hermanos? Jesús estaba orando, ¿verdad? Decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque en esa copa estaban nuestros pecados. Jesús empieza a orar y dice: pero no, que se haga tu voluntad. ¿Y qué sucede en esa oración? Jesús empieza a sudar, y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Ahora, hermanos, los evangelios no es una literatura poética, ¿sí? No es para decir, bueno, es una poesía. Es algo que realmente ha sucedido. ¿Qué quiero decir? Jesús ciertamente, hermanos, al momento de orar y cuando Él estaba sufriendo, sus sudores tenían unas pequeñas gotas de sangre. Y saben, los médicos avalan a este tipo de pensamiento. A eso lo llaman, la medicina lo llama como hematidrosis. Ahora, ¿qué es eso? Hematidrosis. Dice, este tipo de sufrimiento no es muy común. De hecho, no suele suceder. Solo pasa, y solo pasó con Jesús. ¿Qué sucede? Dice, esto se puede dar cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico, cuando hay una gran intensidad de sufrimiento dentro de él. Y eso, dice, provoca que los vasos capilares, que esos son los que transportan la sangre en el cuerpo y aún más todavía en el cuero cabelludo, se dice, según la medicina, se rompen por ese sufrimiento interno, de tal forma que la sangre que está circulando se mezcla con el sudor, y de ahí por las glándulas sudoríficas salen esas gotas de sangre. Ahora, hermano, lo interesante de esto es, ¿cuáles eran las consecuencias de esta escena? Por ejemplo, cuando salía sangre, dice que la piel de aquel que está sufriendo así fuertemente, la piel se vuelve sensible, se vuelve súper débil, a tal punto que con un pequeño golpe ya puedes maltratar y dejarlo moretes. Sucedía de esa manera. Ahora, hermanos, eso sucedió un día antes. Al día siguiente Jesús tenía que ir al pretorio a ser golpeado. Ahora imagínense, hermano, con esa piel ya débil, ya frágil, los golpes que él tenía que recibir. Wow, hermanos, en la flagelación romana consistía en 39 latigazos. Ese era el sufrimiento. Jesús tenía que recibir 39 latigazos. Ahora, no era cualquier latigazo, hermano. Los látigos esas no son como las que utilizamos, hermano, como una quinzacharena así, delgadita, ¿verdad? No, de ellos eran gruesos. Y dice que en la punta de estos látigos tenían como unas perillas, unas bolas de metal grandes. De tal forma, hermano, que cuando uno recibía el golpe, dejaba moretes. Y con un constante golpe con esos látigos, ¿qué hacía? Pues se abrían esos moretones, se reventaban esos moretones. Ahora, no solamente eso, sino también esas quinzacarañas o esos látigos tenían huesos afilados. Y esos huesos afilados no eran así rectos nomás, eran como un curveado ahí, como para tú pescar, ¿no? Vas a pescar los anzuelos. Cuando uno tenía que recibir el látigo, el golpe, ¿qué pasaba? Sacaba carne. Ahora imagínate, hermano, 39 latigazos con eso. Ahora no era cualquier persona el que te daba los látigos, eran los soldados romanos. Los soldados romanos eran muy fuertes, con brazos muy fuertes, como los que vemos hoy en día, ¿no? Los que van al gym,
muy robustos. Así eran los soldados. Y recibir un látigo de eso, hermano, era un sufrimiento brutal. Y golpe tras golpe, Jesús perdía mucha sangre. Mucha sangre. Y dicen los médicos, hermanos, que cuando él recibía estos golpes, dice que aún se podían ver sus venas, se podían ver sus músculos. Todo se podía ver por ese gran golpe que recibía. Y perdían mucha sangre. Ahora, hermanos, cuando alguien pierde mucha sangre, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa? El corazón empieza a acelerar, trata de querer bombear la sangre y sangre que ya no hay, ¿verdad? Empieza a bombear aún mucho más. El corazón de Jesús empezó a bombear, a latir cada vez más rápido. Y también estaba muy sedienta, tenía sed. Por eso, hermanos, ¿recuerdan, hermanos? Cuando él estaba camino a Gólgota, ¿qué dijo? Tengo sed. Es que su cuerpo estaba, hermanos, de la peor manera estaba maltratada. Y eso, hermanos, también podía afectar en su cerebro, en todos sus organismos, en todo su organismo, hermano, en todo lo que él era. A sus pulmones, por ejemplo, porque básicamente la persona funciona a base de sangre y agua, líquido. Pero Jesús estaba perdiendo mucha sangre y aún era difícil para Jesús respirar e incluso podía desmayarse. Ahora, hermano, ponte a pensar cómo realmente fue ese sufrimiento. Bien sería, ¿no, hermano, que alguien muera así rápido, ¿verdad? Como hoy en día, cuando alguien te mate, un sicario ya lo degolla y muere sin estar sufriendo. Pero, hermanos, el sufrimiento y la muerte de Jesús fue tan lenta, bien lenta, hermano, que cada segundo que pasaba, Jesús experimentaba en su cuerpo ese dolor insoportable. Por eso es que en Isaías se nos dice, ¿verdad? Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, si hay una persona sobre la faz del mundo que ha experimentado el peor sufrimiento, el peor dolor, fue Jesús. Porque nuestros sufrimientos no se comparan con él. ¿Cuándo hemos sido golpeados, hermanos, con un látigo hasta que nos saquen la carne? Nunca hemos sufrido de esa manera, pero él lo hizo. Jesús sufrió de esa manera, experimentó todo eso. Al final, ¿cómo Jesús murió, hermanos? Jesús, después de haber recibido tanto maltrato, aún estando en la cruz. Ahora, hermanos, esto también hay un dato interesante. En la cruz, el clavo no era así como un clavo pequeñito de esas. El clavo medía, hermanos, 18 centímetros y eran muy gruesos, de tal forma que pueda penetrar la muñeca, incluso los tendones. Ahora, cuando el clavo entraba, hermano, tenía que pasar incluso los huesos y por eso estaban todo triturado, hermano. Ahora, hay algo interesante más. Cuando él estaba en la cruz, imagínense, pongan a Cristo en la cruz. Ya no tiene fuerzas, está débil, hermanos. Todo su peso, ¿hacia dónde se va? Hacia abajo, hacia los pies, porque estaba colgado. Y dicen los médicos, cuando él estaba colgado, sus brazos se quebraron, porque ya no había fuerza para sostenerse. Según la historia, habían algunas personas, algunos criminales que eran asesinados, no crucificados, pero no clavados, sino solamente los amarraban con una soga. Pero a Jesús sí lo clavaron con clavos. Y cuando él estaba ahí colgado, para que él pueda respirar, tenía que elevarse, ¿verdad? Y cuando él hacía ese movimiento, cada momento, todo el peso se iba hacia abajo y el dolor ahora era aún más insoportable y se iba destrozando aún más sus huesos. Cuando él ya no podía, él estaba consciente todavía en ese momento. Cuando él ya no podía, ¿qué dijo? Padre, encomiendo en tus manos mi vida. Y
exhaló y dejó de funcionar su corazón. Wow, hermanos, no hay una persona que haya muerto de esa manera, solo Jesús. Y Pedro les dice a ellos, estos hermanos, y nos dice a nosotros: si hermano tú estás sufriendo, si tú estás atravesando por una situación difícil, míralo a Él, mira a Jesús. ¿Qué sucedió con Él? Y cuando le criticaron, cuando le maltrataron, ¿cómo reaccionó? Cuando sufrió de esa manera, hermanos, ¿qué dijo? Y no olviden, hermanos, que acá estamos hablando del Dios mismo que se ha encarnado, el Dios mismo que ha creado todas las cosas y lo sostiene con el poder de su palabra, lo sostiene. Él pudo haber en ese momento escapado de aquello, él pudo haber hecho todo a su alcance, pero calló, enmudeció, no dijo nada. ¿Cuál fue la reacción? No dijo nada, no dijo nada, no respondía, no amenazaba, aunque él podía haberlo hecho. Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice Lucas que cuando Cristo iba camino a Gólgota, a la cruz, ¿cuáles fueron las palabras? En vez de que Jesús pueda escapar, por ejemplo, ¿cuáles fueron sus palabras de Jesús? Lucas 23, 24 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, tal vez alguno puede decir: no, Jesús dijo una sola vez, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, según algunos comentaristas se dice que Jesús iba mencionando constantemente, cada rato en su corazón, él decía: Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, cada rato. Eso fue la reacción, hermanos, en vez de reaccionar de una manera muy diferente. Ahora, hay algo interesante en todo esto. La respuesta a esta oración de Jesús de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se encuentra en Hechos, cuando Pedro empieza a predicar. Jesús, en vez de reaccionar con maldición, Jesús reacciona con palabras de vida. Por eso dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ejemplo, Hechos 2:23. Noten lo que dice Hechos 2:23. Pedro está predicando el evangelio por primera vez y dice: a este entregado, hablando de Jesús, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué está diciendo Pedro? Ustedes estaban en aquel momento, ustedes estaban gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Ustedes estaban ahí, incluso dándole golpes, escupiéndole, estaban ahí presentes. Pero ahora este resultado. ¿Qué pasó después de todo esto en Pentecostés? Dice que fueron muchos añadidos a la iglesia, muchos fueron salvos y se bautizaron. Pedro les predica: arrepiéntanse. Jesús, cuando estaba siendo maltratado, podía haberlos matado, incluso a aquellos que lo estaban maltratando. Pero Jesús responde: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, Cristo sufrió de la peor manera. Fue tratado como el más miserable sobre la faz de la tierra. Ese es el ejemplo, hermanos, que Jesús nos ha dejado para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Mi hermano, mi hermana, Cristo te libró de la esclavitud del pecado. Él murió por ti en la cruz y ahora todos nosotros somos llamados a reaccionar de esa misma manera. Eso es lo que significa seguir sus pisadas. Cuando tú te encuentres en una situación similar, dice: reacciona así como Jesús reaccionó. En vez de maldecir, ¿qué tú tienes que hacer? Bendecir. Reaccionar como Él lo hizo. El creyente, hermano, hermana,
El creyente no debe devolver insulto por insulto, maldición por maldición o amenaza por amenaza. No puede. Caso contrario, no es creyente. No es hijo de Dios, no es discípulo de Jesús. Eso es lo que significa, hermano, seguir tras las pisadas de Jesús. Y también por esa razón, hermanos, es imposible que un creyente pueda vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. No puede haber un cristiano que pueda vivir su vida por sus propias fuerzas. La vida cristiana comienza por la gracia, se sostiene en la gracia, y esa gracia misma es quien nos hace reaccionar de esa misma manera como Jesús reaccionó. Por eso, hermano, el llamado, la exhortación es, hermano, encomendar en las manos de Dios nuestra vida. Y por eso la segunda parte del versículo 23, noten lo que dice el versículo 23. Si bien Jesús no reaccionó, entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice el versículo 23, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. La palabra encomendar es transferir o entregar. Jesús encomendaba su vida en aquel que realmente hace justicia, su Padre. De hecho, el apóstol Pedro, más adelante, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19, enseña y dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y hermano, este es un mandato para nosotros y es una aplicación para nuestras vidas. Dice, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, en vez de reaccionar con insultos, ¿cuál es la exhortación y el mandato para nosotros? Encomendar en las manos de Dios nuestras vidas y hagamos el bien. Las personas incrédulas solo saben condenan, nos condenan, pero Dios es el juez justo que hace justicia, y los que sufren injustamente, pues estas tienen una esperanza en Dios, en aquel que hace la justicia. Por eso el llamado, hermano, encomienden en las manos del Señor. Hermano, ¿qué situación estás atravesando? ¿Qué problema tienes? ¿Cuánto sufrimiento estás experimentando? Dios se encargará de todo aquello. Dios se encargará, hermano, de eso. Encomienda a Él. No importa cuánto sufrimiento sea, Dios se va a encargar de eso, hermano. Solamente nos dice, encomienden en Él y confíen en Él. Pablo comenta sobre esto en Romanos 12. Vayamos allá. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Hermano, Dios te dice que tú puedes vengarte. No.
No hay lugar en el cristianismo para la venganza. No hay. No estamos llamados a reaccionar con maldición. Estamos llamados, hermanos, a hacer el bien. A hacer el bien y encomendar en las manos del Señor nuestras vidas. Ahora Pedro, después de haber exhortado y haberlos presentado los sufrimientos de Cristo, va a presentar la obra de Cristo. Si bien Cristo sufrió de esta manera, pero ¿con qué propósito lo hizo? Versículo 24, y esto me lleva a mi segundo punto. Vamos a explicar esto brevemente. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro ahora se va a enfocar en la obra de Jesús, cosa que esto no se puede imitar. No podemos imitar esta parte del ministerio de Jesús, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede llevar el pecado de otro hermano? Nadie, no puede. No puedes imitar esta parte del ministerio de Jesús. Pedro les va a presentar diciendo: ¿saben que Jesús sufrió de esa manera con un propósito? Para llevar sus pecados sobre sus hombros. Ese fue el propósito de los sufrimientos. Así que, mi hermano, que cuando nosotros sufrimos injustamente, también muchas veces tenemos un propósito. No solamente lo estamos haciendo porque queremos, sino también por amor a los demás, por amor al Señor y por amor a la iglesia. Y de esa manera el Señor va moldeando aún mucho más nuestras vidas. ¿Por qué sufrió Jesús, hermano? ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió? ¿Alguna vez te he preguntado por qué murió Jesús? Por nosotros, por amor a ti, por amor a todos nosotros. Todo lo que el Señor padeció fue por amor a nuestra salvación, por nuestra salvación. Versículo 25 va a enseñar y nos va a decir el apóstol Pedro: Jesús no se entregó porque había algo bueno en nosotros, sino había algo malo y necesitábamos a alguien. Dice versículo 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Dice, necesitaban a alguien. Hermano, Jesús no murió porque vio algo en ti, algo bonito en ti. Dijo: bueno, mira, el hermano es bonito, así que voy a morir por él. No, había la peor cosa en nuestras vidas. Dice el texto: como ovejas descarriadas. No éramos atractivos, hermanos, éramos horribles. Y según Isaías, hermanos, es interesante. Según Isaías dice que nosotros éramos como una enfermedad sin cura, una llaga podrida. Desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Y aún más, Pablo va a decir, no eran nada, eran muertos. No solamente estaban enfermos, sino estaban muertos en sus pecados. Era necesario que alguien venga y lleve sobre sus hombros sus pecados. ¿Y quién fue el que llevó nuestros pecados, hermanos? Jesús. Con todo el sufrimiento que les acabo de describir, de esa manera lo llevó. Nosotros merecíamos sufrir de esa manera, nosotros. Pero Jesús lo hizo en lugar nuestro. La palabra llevar en el Antiguo Testamento quería decir llevar la culpabilidad y sufrir la penalidad. Incluía cargar nuestros pecados y sufrir por nuestros pecados. Es lo que el Señor Jesús hizo en el madero. Llevó todos esos pecados. ¿Con qué propósito? Versículo 24. Para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. El propósito de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue el de sacarnos de un lugar y llevarnos a otro lugar. Y eso es lo que explica el apóstol Pedro más adelante. En el versículo 25 habla de esto. Dice:
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Han sido trasladados de un lugar hacia otro. Más atrás, versículo 29 del mismo capítulo 2. Dice versículo 9: mas vosotros sois linaje, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Noten, ¿de dónde nos llamó? Dice, de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha sacado de un lugar. El propósito de la muerte y la obra de nuestro buen pastor era de sacarnos de un lugar hacia otro, de manera que ahora nosotros somos una nueva criatura, según el apóstol Pablo, y ahora vivimos no para nosotros, sino para el Señor. Y un cristiano de esa manera está llamado a reflejar el carácter de Cristo. Eso es lo que ha hecho nuestro buen pastor. Por eso la palabra, hermano, ahí en el versículo 25 dice, porque habéis vuelto al pastor. La palabra pastor hace referencia a la obra que el Señor ha hecho, al sacrificio expiatorio que Él ha hecho, el entregarse. ¿Qué dice Marcos? El buen pastor su vida da en rescate por muchos. Eso es lo que el Señor ha hecho. En el Antiguo Testamento, el pastor era Jehová. Por ejemplo, Salmo 23, saben muy bien de memoria Salmo 23, versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor. Y en muchos otros versículos, este título de pastor se le da a un ministro, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a aquellos que predicaban el Evangelio, aquellos que tenían que estar por encima de las demás personas y poder pastorearlos, poder predicarles. Eso era la responsabilidad de los apóstoles. Pero la idea que se está utilizando acá en 1 Pedro es la obra expiatoria, el sacrificio que un pastor hace y ha hecho por sus ovejas, el hecho de entregarse a sí mismo por los demás. Ese fue, hermanos, la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro va a aclarar esta idea con la palabra obispo. Ahí en versículo 25 dice: ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La palabra obispo en el Antiguo Testamento significaba guardián, alguien que supervisa, alguien que está vigilando. El apóstol Pedro está utilizando esa misma idea. ¿Para qué? Para hacerlos entender a los hermanos que que Cristo no solamente se ha entregado a sí mismo, sino Él mismo también ahora está cumpliendo ese rol, esa función de guardarlos, de protegerlos. Ese fue el mayor consuelo que ellos pudo haber recibido en aquel tiempo. No había otro consuelo mayor que esa. Por ejemplo, cuando alguien está sufriendo, hermano, ¿qué espera una persona? Que le digan: hermano, yo estoy aquí contigo. Mira, estás sufriendo de esta manera, yo también estoy acá contigo, y ambos vamos a sufrir, ambos vamos a estar ahí. Y no solamente de proveerte algo, sino también voy a estar acá proveyéndote algo más. Hermano, ¿cómo tú te sientes cuando un hermano viene, por ejemplo, a tu casa, cuando tú estás sufriendo y alguien te anima, y no solamente te anima con palabras, sino también te provee, por ejemplo, cosas, hablando tal vez económicamente, tal vez con cosas, víveres? Uno siente consuelo. De esa misma manera, el apóstol Pedro está presentando a Cristo a los cristianos, a los hermanos, diciendo: ¿saben qué, hermanos? No están solos. El pastor que se ha entregado su vida también está acá ahora y está supervisando sus vidas. Ahora, eso también es una gran responsabilidad para los hermanos, de poder conducirse con respeto, conducirse bien delante de Dios. Los hermanos estaban conscientes: el Señor está ahí,
guardándonos, supervisándonos, viéndonos cómo nosotros estamos actuando. Por eso, hermano, no hay razón, no hay excusa para que tú puedas escapar de las manos de Dios. Bueno, el Señor no me está viendo, así que voy a reaccionar fuertemente porque me han hecho esta maldad. No, el Señor está ahí. Está ahí. Hermanos, nosotros hemos sido salvados para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Fuimos sanados por las llagas de Cristo, así como Pedro dice, fuimos sanados, y es una gran realidad en nuestras vidas, hermano. Lo puedes ver en tu vida, cómo el Señor ha cambiado en tu vida. Es una gran realidad, y conforme a esa realidad, hermanos, el llamado es vivir para Él, vivir para su gloria, aún en medio de los sufrimientos. La Iglesia Bíblica Palabra de Gracia está llamado a poder reflejar el carácter de Cristo. Y la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia también tiene como propósito ser una comunidad cristiana, una comunidad conforme a la palabra del Señor, centrado en Cristo, y tenemos también como propósito de poder hacer discípulos, ser discípulos de Jesús. Ahora, ¿cómo tú sabes que realmente eres discípulo de Jesús? Cuando tú, hermano, sufres. Cuando tú sufres. Ahora la pregunta es, hermano, ¿tú estás dispuesto a sufrir o quieres huir? ¿Estás dispuesto a sufrir como buen discípulo de Jesús? Hermano, si tú estás dispuesto, entonces estás siguiendo las pisadas de Cristo. Estás caminando por el mismo camino que transitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermano, yo te animo en esta tarde ya para terminar, que puedas orar al Señor y puedas soportar con mucha paciencia los sufrimientos que vienen sobre nuestras vidas. Y no sabemos cuántos más vendrán, no sabemos, pero el llamado es: sufre con paciencia. Un verdadero cristiano, hermano, un verdadero discípulo sufre. Si no estás sufriendo, hermano, pregúntate si realmente eres un discípulo. Y también es tiempo de arrepentirnos de aquellas reacciones que hemos tenido en el mundo, por ejemplo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos olvidado de todo esto? Muchas veces. En la semana nos olvidamos por completo de todo esto. Olvidamos las reacciones que el Señor tuvo frente a esas situaciones. Hermano, mira a Jesús. Mira a Jesús en tu diario vivir. Sigue tras las pisadas de Jesús. Vamos a orar por este tiempo que hemos tenido. Señor, nuestro Dios Todopoderoso, una vez más, gracias te damos por este tiempo que tú nos regalas, de poder escudriñar tus palabras, de poder meditar en tu palabra. Sabemos, Señor, que muchas veces nosotros como seres humanos somos propensos a reaccionar, a poder actuar, Señor, de una manera agresiva y muy diferente a así como tu palabra nos enseña. Padre, hemos visto la obra de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sufrió de la peor manera en este mundo. Fue el hombre que sufrió, Señor, de tal manera, Señor, que dio su vida por causa de nosotros, con el propósito de sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a la luz admirable. Señor, te rogamos a que tú puedas ayudarnos a vivir conforme a tu palabra. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que están presentes acá. Tú conoces sus corazones. Tú conoces, Señor, sus familias, sus hogares, sus preocupaciones, sus problemas, sus sufrimientos.
encomiendo en tus manos sus vidas. Y permítenos, Señor, hacerlo todos los días de nuestra vida. Encomendar en tus manos nuestras vidas. Porque básicamente, Señor, nuestra vida depende de ti. Nuestra vida cristiana, Señor, depende de ti. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas, no sabemos dónde estaríamos en este momento. Estaríamos perdidos, Señor. Pero por tu gracia y porque tu gracia nos sostiene, pues estamos acá con el deseo y el anhelo de poder escuchar tu palabra y ser edificados, ser exhortados. Gracias una vez más por este tiempo y tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mis amados hermanos, en respuesta a la predicación que dio nuestro pastor Alfredo, bueno, vamos a cantar esta alabanza que dice: oh profundidad de las riquezas. Porque entendemos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cantemos, hermanos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos. Amén. Porque quien entendió la mente del Señor, o quien fue su consejero, o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado. Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él son todas